El reloj marcaba las 6:47 de la mañana cuando se escuchó el rechinar metálico de la reja abriéndose. El eco de las botas resonaba por el corredor frío, húmedo y sin alma del penal de máxima seguridad de Santa Marta Acatitla. Un guardia gritó con voz seca: «Alejandro Mendoza, prepárate, es tu hora». En la celda número 34, un hombre de rostro curtido por el sol y el sufrimiento levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de sueños, ahora eran abismos de dolor. Alejandro se incorporó lentamente, como si cada movimiento pesara una eternidad. No era el miedo a morir lo que lo quebraba por dentro, era la injusticia. «No lo hice», susurró con la voz temblorosa, mirando el crucifijo de madera colgado en la pared sucia. «Juro que no lo hice». La mañana de su ejecución había llegado, y nadie, absolutamente nadie, parecía dispuesto a escuchar la verdad. Ni los jueces, ni la prensa, ni siquiera su familia política. Lo habían llamado asesino, monstruo, bestia sin alma. Lo condenaron por la muerte de Isabela, su esposa, y de don Carlos, su suegro. Pero Alejandro solo había amado. Recordaba la última vez que vio a Isabela con sus ojos llenos de lágrimas y un susurro quebrado en los labios: «Cuida a Valentina». Y eso fue lo que más le dolía, no haber podido cumplir esa promesa. «Muévete», gritó el guardia mientras abría la celda con brusquedad. Alejandro caminó en silencio, descalzo, sintiendo el frío del cemento como cuchillas cortándole la piel. Cada paso era un latido más cerca de la muerte, pero dentro de su pecho, algo ardía más fuerte que el miedo: el recuerdo de Valentina. Tenía 6 años. Le encantaban los girasoles y el pan dulce con canela. Siempre corría hacia él gritando «Papito» al regresar del trabajo. Esas risas, esa inocencia, ese amor que nada ni nadie pudo borrar. El día de su arresto, Valentina estaba dormida en su cama rosada. Alejandro apenas tuvo tiempo de besarle la frente antes de que lo esposaran. Recuerda sus gritos, su manita intentando alcanzarlo mientras se lo llevaban a rastras. «¡Papá! ¡Papá!». Desde entonces cada noche había sido un infierno. Ahora, a punto de morir, lo único que pedía no era clemencia, era que alguien le dijera a su hija que él no era ese monstruo del que todos hablaban. Pero el destino aún le tenía preparado un último acto de crueldad. Apenas cruzó el umbral de la sala de ejecución, Alejandro se encontró con una sombra del pasado: Gabriela, su excuñada. De pie, impecablemente vestida con un abrigo azul marino, lo miraba como si fuera basura. «Viniste a verme morir, ¿verdad?», susurró Alejandro con los ojos enrojecidos. «No», respondió ella con frialdad. «Vine a asegurarme de que por fin se haga justicia». El silencio fue denso, casi insoportable. «Mataste a mi hermana, desgraciado. Mataste a mi padre. Arruinaste nuestras vidas. No mereces ni una lágrima». Gabriela se acercó, sacando una pequeña foto de su bolso. Era una imagen vieja de Valentina con apenas 2 años en el jardín, abrazando a Alejandro. «Ella ya no te recuerda», escupió con crueldad. «Y si lo hace, solo sabe que eres un asesino. Yo me encargué de eso, de limpiarle el alma de tu podredumbre». Alejandro sintió cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste de mí?» «La verdad. Que su padre mató a su madre por celos. Que tuviste un arranque de locura.
que eres peligroso y que es mejor que esté lejos de ti. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, de impotencia. ¿Por qué?, dijo con un hilo de voz. Tú sabes que yo la amaba, que nunca le haría daño. Cállate, gritó Gabriela perdiendo por un instante su control. Tú destruiste todo, mi familia, mi hermana, mi vida, todo, por tu culpa. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Alejandro. El verdugo ya estaba presente, serio, indiferente, como si se tratara de una rutina más. Y entonces, la puerta se abrió lentamente. Era el padre Luis, un sacerdote anciano, de voz dulce y ojos sabios. Se acercó a Alejandro con compasión. Hijo, ¿quieres recibir la bendición antes de partir? Alejandro dudó. Había perdido la fe, que Dios permitía tanta injusticia. Pero al ver la mirada del padre, se derrumbó. Padre, no le fallé a mi esposa, yo no la maté. Solo quiero que mi hija sepa quién era su papá. El sacerdote puso una mano sobre su hombro. Dios ve lo que el mundo no quiere ver. Y tu hija lo sabrá, te lo prometo. Y justo cuando el sacerdote levantó la mano para comenzar la oración, un grito agudo rompió el silencio. ¡Papá! Todos se giraron. Gabriela palideció. Por la puerta, corriendo entre los guardias, entraba una niña de cabello largo y oscuro, apretando contra su pecho una muñeca desgastada. Era Valentina. Con los ojos llenos de determinación gritó: Mi mami me dijo que tú no fuiste, papá. Ella me lo dijo, tú no la mataste. Gabriela intentó detenerla, pero Valentina la esquivó y se colocó frente a su padre. Levantó la muñeca y la apretó con fuerza. Ella me lo dijo. Antes de que se durmiera para siempre, el mundo se detuvo. El silencio que reinaba en la sala fue quebrado solo por el leve sollozo de Valentina, aferrada a su muñeca como si esa fuera la única prueba de lo que acababa de decir. Gabriela, blanca como el mármol, retrocedió un paso. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que esa niña, tan pequeña, tan frágil, irrumpiera en la sala donde su padre estaba a segundos de ser ejecutado, con una verdad que sacudía los cimientos de todo lo que se creía saber. «¡Detengan esto!», gritó el padre Luis, con una autoridad que nunca antes se le había escuchado. «Por el amor de Dios, escuchen lo que acaba de decir la niña». Director del penal, un hombre rígido y acostumbrado a no dejar que las emociones le nublaran el juicio, se acercó lentamente a Valentina. Sus ojos la examinaron, buscando cualquier señal de manipulación. Pero la mirada de la niña era limpia, y su voz cuando volvió a hablar fue aún más clara. Mi mamá, antes de irse al cielo, me abrazó muy fuerte. Me dijo que nunca olvidara cuánto me amaba, y que mi papá no le había hecho daño. Me dijo que alguien quería hacerle daño a él, pero que no dejara que lo olvidara, que él siempre fue bueno. Alejandro, de rodillas, ya no podía contener las lágrimas. Aquello no era solo un milagro, era la redención. Su hija, su pequeña Valentina, había llegado en el momento exacto, con las palabras precisas, para abrir una puerta que había sido cerrada a fuerza de mentiras. ¿Dónde está tu madre, niña?, preguntó el director con voz temblorosa. Está en el cielo, respondió Valentina mirando hacia el techo como si pudiera verla. Murió cuando yo tenía 5, pero esa noche me habló, me abrazó y lloró, y me dijo que no tuviera miedo,
que un día todos sabrían la verdad. Gabriela, aún paralizada, intentó reaccionar. Esto es un teatro, una manipulación. Una niña no puede ser tomada como testigo. Es solo una niña. Pero el capelán la interrumpió con firmeza. Una niña que no miente. A veces las palabras más puras vienen de las bocas más pequeñas, y lo que ella acaba de decir no puede ser ignorado. El director respiró hondo. Observó a los presentes, luego al verdugo que esperaba instrucciones. «Suspenderemos la ejecución», anunció con un tono que mezclaba incredulidad y respeto. Esta declaración, aunque no formal, es lo suficientemente fuerte para detener este proceso hasta que se realice una nueva revisión del caso. Un murmullo se esparció por la sala. Los guardias se miraban unos a otros sin saber cómo reaccionar. El abogado de oficio de Alejandro, un hombre desganado que nunca creyó en su inocencia, parecía despertar de un letargo. Yo pediré la reapertura del juicio inmediatamente, dijo casi con vergüenza. Solicitaré acceso a las pruebas originales. Esto no puede quedar así. Gabriela explotó. No. Eso es absurdo. Mi padre tenía razón. Ese hombre, él destruyó todo. Van a creerle a una niña. Alejandro se levantó, todavía con lágrimas en los ojos, pero con una nueva fuerza en la voz. ¿Y tú, Gabriela? ¿Tú de verdad crees que Isabela me tenía miedo? ¿Que esa mujer, la que daba la vida por mí, pensaba que yo era un asesino? Gabriela titubeó. Por un instante, solo un instante, su mirada vaciló. Ella me lo habría dicho, añadió Alejandro, mirando directamente a los ojos de su excuñada. Pero nunca lo hizo, porque tú sabías que no era verdad. Solo que el odio de tu padre te cegó, te manipuló como a todos. Gabriela apretó los puños temblando. Él era un hombre honorable, un pilar de esta comunidad. El director del penal intervino nuevamente. Y sin embargo, el nombre de don Carlos aparece en varios informes confidenciales. Uno de ellos, relacionado con una red de extorsión en la alcaldía de Iztacalco. Nunca se investigó a fondo porque, bueno, él tenía amigos en todos lados. Pero tal vez sea hora de desempolvar esos documentos. Alejandro sintió que algo dentro de él se encendía. Una chispa de esperanza que no sentía desde hacía 6 años. Tomó la mano de Valentina y la apretó con fuerza. «Gracias, hija», susurró tocando su mejilla. «Tu mamá estaría tan orgullosa de ti». La niña lo miró con una sonrisa tibia, tímida, como si no entendiera del todo lo que había hecho, pero sintiera que algo bueno estaba pasando. Gabriela, viendo que el mundo que había construido con tanto rencor se desmoronaba frente a sus ojos, giró en seco y salió de la sala. Su respiración era agitada. Algo en su interior comenzaba a quebrarse, pero aún no estaba lista para aceptarlo. Ya en el pasillo, se apoyó contra la pared, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Recordó una tarde de verano, muchos años atrás, cuando Isabela, Alejandro y Valentina reían juntos en Mina Nacional, una comida familiar. Recordó la risa de su hermana y la forma en que lo miraba. «¿Y si me equivoqué?», susurró para sí misma. Mientras tanto, en una pequeña oficina dentro del penal, un oficial encendía un antiguo archivador con polvo. Sacó una carpeta rotulada con letras descoloridas. Caso Mendoza, Don Carlos. Evidencia no adjunta. Nadie la había abierto en 5 años. Pero ahora, todo comenzaba a moverse. Esa mañana, que empezó con una sentencia de muerte,
se transformó en una batalla por la verdad. Una verdad que, como la luz del sol colándose por una rendija, comenzaba a iluminar las sombras más oscuras. Y mientras Alejandro, aún con cadenas en los pies, abrazaba a su hija, un nuevo sentimiento nacía en su corazón: esperanza. El reloj del penal marcaba las 8:26 de la mañana, cuando la orden oficial llegó por escrito: suspensión inmediata del procedimiento de ejecución. Instrucción de revisión urgente del caso Mendoza Alejandro. El documento llevaba la firma del juez Rodrigo Beltrán, un magistrado que hasta ese entonces había permanecido al margen, pero las palabras de una niña, esa inesperada voz infantil cargada de verdad, habían atravesado muros mucho más gruesos que los del penal. Alejandro, aún con el uniforme naranja de los condenados, fue llevado a una sala aislada, lejos de los demás internos. El director del penal, más serio que nunca, le estrechó la mano. Señor Mendoza, oficialmente usted ya no está en la lista de ejecución. No sé qué va a pasar, pero algo cambió hoy. Alejandro bajó la cabeza y suspiró. Por dentro sentía una mezcla de alivio y tormenta. El peligro había pasado, pero solo por ahora. Su vida seguía pendiendo de un hilo invisible, tejido por mentiras que aún estaban por deshacerse. Valentina fue llevada a un cuarto contiguo, acompañada por una trabajadora social. Tenía los ojos hinchados, pero su expresión era firme. Pépono, sus manos seguía aferrando a Lupita, su muñeca favorita. Era la única cosa que le quedaba de su madre. ¿Quieres un poco de agua, cielo?, le preguntó dulcemente la mujer. Valentina negó con la cabeza. Quiero hablar con el padre Luis. Mientras tanto, Gabriela caminaba sin rumbo por el estacionamiento del penal. No podía respirar. Sentía que el mundo se tambaleaba bajo sus tacones de diseñador. Sacó su celular y llamó al número que siempre había marcado cuando necesitaba claridad. Pero esta vez solo escuchó la grabación. El número que usted marcó ya no está disponible. Era el teléfono de don Carlos, su padre, su guía, su roca. La duda, que hasta ese momento había evitado, se instaló como una semilla venenosa en su pecho. ¿Y si Alejandro decía la verdad? ¿Y si todo había sido una gran manipulación de su padre? ¿El mismo hombre que la crió con mano firme y reglas inquebrantables? Regresó a su auto, donde tenía una vieja carpeta que había escondido años atrás. Un sobre amarillento con recortes de periódicos, transcripciones de audios y fotos de reuniones entre don Carlos y figuras políticas corruptas de la alcaldía. Era información que ella había ignorado, por lealtad, por miedo, por conveniencia. Abrió el sobre temblando. Las fotos mostraban a don Carlos entrando y saliendo de reuniones nocturnas con hombres de dudosa reputación. En una de las imágenes aparecía acompañado por un sujeto identificado como el licenciado Ávila, conocido por lavado de dinero y extorsión. ¿Qué hiciste, papá?, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿En qué me metiste? Dentro del penal, el padre Luis se sentó frente a Alejandro. Ambos permanecieron en silencio por varios segundos. El sacerdote, con su voz suave, comenzó: Tu hija es una luz que ni el odio pudo apagar. Lo que hizo hoy no fue solo un acto de amor, fue un milagro. Alejandro lo miró con los ojos todavía húmedos. Padre, yo no tengo cómo agradecerle a Dios. Me sentía muerto, pero ahora siento que algo en mí despertó. Porque la verdad, hijo, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Aunque tarde, aunque duela. En ese momento,
La puerta se abrió y entró un joven licenciado, de traje sencillo pero mirada determinada. Buenos días. Soy Esteban Robles, abogado defensor designado para el nuevo proceso. Me contactaron después de la suspensión. A partir de hoy trabajaré para demostrar su inocencia. Alejandro lo miró con desconfianza. No necesito otro abogado que firme papeles sin leerlos. Esteban sonrió apenas. Yo no firmo sin leer. Y ya leí todo el expediente. Hay muchas inconsistencias, señor Mendoza. Empezando por los testimonios. Abrió una carpeta y sacó una copia del acta del juicio. La mucama que testificó en su contra fue contratada por don Carlos 3 días antes del crimen. Su nombre ni siquiera aparece en los registros del personal habitual y desapareció después del juicio. Nadie volvió a verla. Alejandro frunció el ceño. ¿Y qué significa eso? Que fue una testigo falsa. El padre Luis se santiguó. Esteban siguió hablando. También encontré un informe balístico que no fue incluido en la evidencia del juicio. El disparo que mató a don Carlos no pudo haber sido hecho con el arma encontrada en su casa. La trayectoria no coincide. Ese informe fue ocultado. Alejandro apretó los puños. ¿Entonces alguien quería que yo pagara por algo que no hice? Todo apunta a eso, y tengo la sospecha de que su suegro tenía más enemigos que amigos. Quizás usted fue solo un chivo expiatorio para cerrar el caso rápido y proteger secretos más grandes. El silencio cayó sobre la sala. Alejandro se sintió ahogado por dentro. Todo ese tiempo, cargando con la culpa de algo que no hizo. Años perdiéndose la vida de su hija. Años odiado, despreciado, señalado. Pero ahora, la verdad comenzaba a respirar. En el otro extremo de la ciudad, Gabriela llegó al despacho legal de su padre, cerrado desde su muerte. Las paredes aún olían a madera y tabaco. Buscó entre los cajones hasta encontrar una caja fuerte. Tecleó la vieja contraseña. La fecha de nacimiento de Isabela. La caja se abrió. Dentro, encontró documentos confidenciales, cheques firmados, contratos con nombres falsos y un sobre con una nota escrita a mano. Si esto alguna vez sale a la luz, protégela a ella. Gabriela no debe saber la verdad. Gabriela cayó de rodillas, sosteniendo esa nota contra su pecho. Todo lo que creía, todo lo que defendió, era una mentira. En ese instante, una frase retumbó en su cabeza, como un eco que no podía callar. Mi mamá me dijo que mi papá no fue. El mundo que había construido con odio comenzaba a desmoronarse con cada segundo. El cielo gris sobre la Ciudad de México parecía reflejar el torbellino de emociones que se desataba en el interior de la prisión de Santa Marta Acatitla. Aunque la ejecución de Alejandro Mendoza había sido suspendida, el peso de la injusticia aún colgaba sobre él como una cadena invisible. Los barrotes seguían allí. El uniforme naranja seguía pegado a su piel, y su nombre aún figuraba en los registros como asesino convicto. En una sala estrecha y mal iluminada, Alejandro permanecía sentado, con la mirada clavada en sus propias manos. Las tenía ásperas, marcadas por años de trabajo como jardinero, pero ahora le temblaban, no de miedo, sino de impotencia. Esteban, el nuevo abogado defensor, colocó sobre la mesa un conjunto de documentos recién impresos. Aquí están los primeros resultados de la revisión forense, dijo con tono serio. Y confirman lo que ya sospechábamos. Las huellas encontradas en el arma homicida no coinciden con las suyas. Alejandro levantó la vista lentamente. Y entonces, ¿por qué me encerraron? Porque alguien se aseguró de que así fuera, respondió Esteban sin rodeos.
Hay pruebas de que su suegro tenía vínculos con varios funcionarios corruptos. El juez que lo condenó fue ascendido pocas semanas después del juicio. El fiscal principal se retiró con una pensión inexplicablemente alta. Todo estaba orquestado. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Todo ese tiempo, yo pensé que estaba loco, que tal vez había hecho algo y no lo recordaba. Me hicieron dudar hasta de mis recuerdos, licenciado. Me arrancaron a mi hija, me enterraron vivo. Esteban lo observó en silencio. Sabía que estaba lidiando con algo más profundo que una injusticia judicial. Era un hombre roto, pero no vencido. Vamos a revertir esto, Alejandro. Te lo prometo. Pero necesito que me digas todo lo que recuerdes del día del crimen. Cualquier cosa, aunque parezca insignificante. Alejandro asintió lentamente y comenzó a hablar, como si cada palabra le costara sangre. Era un sábado. Isabela estaba en la cocina, preparándole hot cakes a Valentina. Le encantaba ponerle caritas con frutas. Yo estaba en el jardín podando unas rosas. Recuerdo que escuché un portazo. Don Carlos había llegado antes de lo esperado. Venía furioso, como si alguien lo hubiera traicionado. Se encerró en su despacho y gritaba por teléfono. No entendíamos nada. ¿Y después?, preguntó Esteban tomando notas frenéticamente. Después, escuché un disparo. Corrí hacia el interior. Encontré a Isabela tirada en el suelo. Sangraba del abdomen. Intenté detener la hemorragia, pero fue inútil. Me gritó algo, con las últimas fuerzas. ¿Qué te dijo? Me dijo, no eres tú. No dejes que la mentira gane. Y luego, se fue. Alejandro se detuvo. Las lágrimas caían sin esfuerzo. Valentina estaba en su habitación. Yo subí corriendo, la abracé y le dije que todo iba a estar bien. No sabía qué hacer. Y fue entonces cuando llegaron los policías, como si ya supieran. Me apuntaron con armas. No me dejaron ni despedirme de ella. Esteban apretó los dientes. Esto fue una emboscada. Todo indica que su suegro ya había armado una trampa. Probablemente temía que lo denunciaras. ¿Alguna vez lo amenazaste con exponerlo? Alejandro negó con la cabeza. No. Pero una vez encontré una carpeta en su estudio. Tenía documentos, cheques raros, contratos sin firma. Me dijo que no me metiera en lo que no entendía. Después de eso, me trató diferente. Me decía que Isabela merecía algo mejor que un simple jardinero. Esteban anotó todo con rapidez. Eso es clave. Vamos a investigar esos documentos. Es probable que Gabriela los tenga. Mientras tanto, en la vieja casa de don Carlos, Gabriela revolvía cajones, cajas, archivos escondidos. Cada nuevo papel confirmaba lo que tanto había querido negar. Su padre era un hombre corrupto, autoritario, implacable, y había manipulado a todos a su alrededor para protegerse. Entre los papeles encontró un diario, el diario de Isabela. Las páginas estaban llenas de frases dulces, recuerdos sobre Valentina y confesiones que jamás llegaron a manos de la justicia. Papá ha cambiado. Tiene reuniones con hombres que no conozco. Dice que Alejandro es una amenaza para nuestro estatus. Me duele ver cómo lo mira. Alejandro es noble, pero si algo me pasa, sé que mi esposo jamás me haría daño. Gabriela se desplomó en el sillón. El cuaderno temblaba entre sus dedos. Su hermana había escrito con claridad lo que tanto tiempo ignoró. No eran solo sospechas, era una advertencia. Y ella no quiso leerla a tiempo. Su celular vibró. Era un mensaje de texto del abogado Esteban Robles. Gabriela, necesitamos reunirnos.
Tenemos información importante. Tu testimonio puede ser clave para la verdad. Ella dudó. Parte de sí quería ignorar ese mensaje, seguir aferrada a la historia que construyó para no enfrentar su culpa. Pero otra parte, más humana, más cansada, sabía que había llegado la hora de abrir la jaula donde había encerrado la verdad. En el penal, Alejandro sostenía un dibujo hecho por Valentina. En él aparecían 3 figuras: una niña, un hombre con bigote, él y una mujer, con un vestido largo. Arriba, en letras torcidas, decía: «Mi familia de nuevo». Sonrió por primera vez en años. «¿Sabes qué significa esto, padre?», le preguntó a Luis. «¿Que aún hay algo que puedo recuperar?». El sacerdote asintió con ternura. «Lo que el odio destruye, solo el amor puede reconstruir». Y en ese instante, Alejandro comprendió que su lucha apenas comenzaba. Una lluvia fina comenzaba a caer sobre la ciudad cuando Gabriela estacionó su auto frente al despacho del abogado Esteban Robles. El cielo nublado parecía un reflejo exacto de su alma, cargado, pesado, a punto de romperse. Había pasado toda la noche leyendo las páginas del diario de Isabela, sintiendo cómo cada palabra arrancaba una costra de orgullo, mentira y negación que llevaba años acumulando. Cuando tocó la puerta de la oficina, sus manos temblaban. Nunca imaginó que algún día cruzaría esa línea. Toda su vida había defendido el apellido de su familia, protegiendo el legado de su padre como si fuera un escudo. Pero ahora sabía que ese escudo estaba hecho de mentiras. «Bienvenida, Gabriela», dijo Esteban al abrir. «Pase, por favor». Gabriela entró en silencio. No traía maquillaje, ni su usual perfume caro. Solo una carpeta en la mano y una verdad que comenzaba a crecer dentro de sí como una semilla tardía. «¿Él está aquí?», preguntó refiriéndose a Alejandro. «No. Creí que sería mejor que habláramos primero a solas». Se sentaron frente a frente. Gabriela colocó la carpeta sobre la mesa. Sus dedos no la soltaban. «Aquí hay documentos que encontré en el despacho de mi padre. Contratos firmados con nombres falsos. Cuentas en el extranjero. Y una carta que le escribió a un tal licenciado Ávila, pidiéndole que resolviera el problema con Alejandro. Todo fechado días antes del asesinato de Isabela». Esteban abrió los ojos con sorpresa, pero no habló. Dejó que Gabriela continuara. «También encontré el diario de mi hermana». Su voz se quebró por un segundo. Y por primera vez, me atreví a leerlo completo. Gabriela extrajo el cuaderno cuidadosamente y lo colocó junto a los demás documentos. Ella no lo temía. Nunca. Lo amaba. Y lo defendía. Pero yo fui ciega. Me dejé llevar por el odio de mi padre, por su desdén hacia Alejandro. Él no soportaba que su hija estuviera con un jardinero, que su apellido se mezclara con gente inferior. Y cuando Isabela se negó a abandonarlo, él cambió, se volvió cruel, amenazante. Yo lo vi y lo negué. Esteban, con manos firmes, comenzó a revisar los papeles. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que ahora empezaba a tener sentido. «Esto es oro», dijo. «Con esto no solo podemos reabrir el caso, podemos revertir completamente la condena, pero necesito algo más». Gabriela lo miró, tensa. «¿Qué?». «Tu testimonio, no como hermana de la víctima, no como hija de don Carlos, sino como testigo clave de una conspiración. Necesito que declares que sabías, aunque fuera parcialmente, de las actividades ilícitas de tu padre
y que confirmes el desprecio sistemático que él tenía hacia Alejandro. Gabriela se quedó en silencio. El miedo se instaló en sus pupilas. Si hago eso, van a destruir su nombre, su memoria, todo por lo que luchó. Gabriela, interrumpió Esteban con firmeza. Tu padre no luchó por la justicia, luchó por poder, y lo usó para pisotear a un hombre inocente, a tu cuñado, a un padre que estuvo a punto de morir frente a su hija por una mentira. ¿Tú crees que Isabela querría que siguieras protegiendo eso? Las palabras la atravesaron como cuchillas. Cerró los ojos y respiró hondo. Luego, con manos temblorosas, asintió. Haré lo que sea necesario para limpiar lo que ayudé a ensuciar, no por Alejandro, sino por Valentina. Ella merece conocer la verdad. Esa misma tarde en la prisión, Alejandro fue trasladado a una sala especial para una videollamada judicial. Aún con el uniforme naranja, se sentía diferente. No era el mismo hombre de hace unos días. Había una luz tenue detrás de su mirada. La esperanza, aunque frágil, estaba ahí. ¿Qué está pasando, licenciado?, preguntó al ver la cámara encenderse. Del otro lado de la pantalla apareció Esteban con una leve sonrisa. Prepárate, Alejandro. Tenemos lo que necesitábamos. A su lado, en la videollamada, apareció Gabriela. Alejandro se tensó al verla. Su mandíbula se endureció. No sabía si gritarle, ignorarla o simplemente llorar. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz ronca. Gabriela tragó saliva. Vengo a decirte la verdad, toda la verdad, y a pedirte que me escuches, aunque no lo merezca. Alejandro no respondió, pero tampoco cortó la llamada. Gabriela empezó a hablar con la voz quebrada. Mi padre armó todo. Él manipuló pruebas, sobornó funcionarios, contrató testigos falsos, y yo lo supe, aunque no quise aceptarlo. Me cegó el odio, la rabia por perder a mi hermana. Pero ahora sé que no fue culpa tuya, fue de él y de mí. El silencio del otro lado era sepulcral. Alejandro cerró los ojos con los puños apretados. Finalmente murmuró: ¿y por qué ahora? Porque Valentina, porque ella rompió en segundos la mentira que yo ayudé a construir durante años. Porque no puedo dormir sabiendo que mi sobrina crecería creyendo que su padre era un asesino, cuando fue mi padre el verdadero verdugo. Esteban intervino. Vamos a presentar estos nuevos documentos junto con el testimonio de Gabriela ante el juez. La reapertura del juicio es inminente, pero necesitábamos esto, Alejandro, una pieza que solo ella podía dar. Alejandro levantó la cabeza con los ojos vidriosos. Entonces, ¿hay una posibilidad real de que me liberen? Más que una posibilidad, dijo Esteban. Es una luz, y esta vez no se va a apagar. Gabriela intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Solo pudo mirar a Alejandro con arrepentimiento. Él no respondió con palabras, solo asintió lentamente. No era perdón, pero era un inicio. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Gabriela regresó a casa, sola. Abrió una caja de recuerdos y sacó una foto vieja. Isabela, Alejandro y Valentina en una tarde de parque. Los tres sonreían. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no eran de rabia. La mañana siguiente amaneció distinta. Aunque el cielo seguía cubierto por nubes pesadas, algo en el aire parecía haber cambiado. En el juzgado cuarto de lo penal, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, una atmósfera inusual se respiraba en cada rincón.
Abogados, periodistas y funcionarios caminaban con prisa, cuchicheando entre ellos. Y no era para menos. El caso de Alejandro Mendoza, el asesino del Pedregal, estaba por reabrirse. Y esta vez, el país entero miraba. Dentro de la sala, Alejandro se sentó esposado, escoltado por 2 custodios. Vestía un uniforme gris, distinto al naranja de los condenados a muerte. Era un pequeño símbolo de lo que estaba en juego. Ya no era solo un prisionero, era un hombre en proceso de recuperar su historia. En primera fila se encontraba Valentina, con su muñeca Lupita en brazos. A su lado, Gabriela, cabizbaja, con milonecento, el rostro demacrado, pero decidida. Y más atrás, el padre Luis, sosteniendo un pequeño rosario entre los dedos, rezando en silencio. Audiencia extraordinaria número 4867, anunció el secretario con voz firme. Reapertura del juicio del señor Alejandro Mendoza por el presunto homicidio de Isabela Gutiérrez y don Carlos Gutiérrez. El juez Rodrigo Beltrán, de semblante serio y voz pausada, miró los documentos frente a él. Señor Mendoza, dijo, ha sido presentado ante este tribunal nueva evidencia que pone en duda su condena. Esta audiencia tiene como fin determinar si procede o no un nuevo juicio. Su abogado tiene la palabra. Esteban se levantó con seguridad. Su tono era sereno, pero cada palabra llevaba el peso de la justicia acumulada. Señor juez, traemos ante usted pruebas irrefutables de manipulación, encubrimiento y falsificación de pruebas en el caso de mi representado. Aquí encontrará documentos firmados por don Carlos Gutiérrez, contratos ilícitos y, lo más importante, el testimonio de la señora Gabriela Gutiérrez, hija del fallecido y hermana de la víctima, que bajo juramento revelará lo que durante años fue ocultado. Un murmullo se extendió por la sala. Gabriela se puso de pie. El temblor en sus manos era evidente, pero su voz al comenzar fue firme. Señor juez, durante años creí que Alejandro era culpable. Lo odié, lo acusé, lo rechacé, pero hoy estoy aquí para confesar que fui cómplice del silencio. Vi pruebas que ignoré. Escuché conversaciones de mi padre que callé. Él no solo despreciaba a Alejandro por ser un hombre humilde, sino que temía que revelara sus negocios sucios. Mi hermana lo amaba, y en su diario, ella dejó claro que si algo le pasaba, su esposo no era responsable. Alejandro no podía quitarle los ojos de encima. Cada palabra era como una gota cayendo sobre una piedra, desgastando lentamente el muro de dolor que había levantado para protegerse. Mi padre, continuó Gabriela, quebrándose por momentos, forjó todo para incriminarlo. Y yo lo ayudé con mi silencio, pero no más. Esta es mi forma de empezar a reparar el daño que hice. El juez tomó nota en silencio. Luego, llamó al experto forense que había revisado el arma del crimen. El hombre expuso que las huellas dactilares no coincidían con las de Alejandro y que la trayectoria del disparo en don Carlos no era coherente con su supuesta posición en la escena del crimen. Finalmente, Esteban presentó una grabación inédita, una llamada telefónica entre don Carlos y un funcionario corrupto, en la que hablaban de neutralizar al problema antes de que el jardinero se le ocurriera hablar. El juez guardó silencio largo rato. Luego miró a Alejandro directamente. Después de revisar esta nueva evidencia, y considerando la gravedad de las omisiones en el proceso anterior, este tribunal ordena la inmediata liberación del señor Alejandro Mendoza, así como la anulación de su condena previa
y la apertura de una investigación formal sobre los funcionarios involucrados. La sala estalló en murmullos. Valentina soltó a Lupita y corrió hacia su padre, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Te lo dije, papi. Te lo dije. Eres inocente». Alejandro la abrazó con lágrimas en los ojos, sintiendo por fin que el aire volvía a sus pulmones. Ya no era solo un padre que había sobrevivido, era un hombre que volvía a nacer. Gabriela, desde su lugar, lo observaba. No se atrevió a acercarse, pero cuando Alejandro la miró, asintió en silencio. Era su forma de decir: «Gracias» y «Lo siento». Y aunque el camino a la justicia había sido largo, tortuoso y lleno de oscuridad, la verdad, por fin, había hablado. Las puertas del penal de Santa Marta Acatitla se abrieron lentamente al mediodía. Una ligera brisa acariciaba el rostro de Alejandro Mendoza mientras daba sus primeros pasos fuera de la prisión que por años fue su tumba en vida. El sol le golpeó los ojos con fuerza. No estaba acostumbrado. Era como si la luz también lo pusiera a prueba. Afuera, apenas unas personas lo esperaban. No había prensa, ni alboroto, ni flores, solo Valentina de pie, con su mochilita escolar y su muñeca Lupita, con una sonrisa que derretía cualquier dolor. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia él. Alejandro se agachó con los brazos abiertos y la recibió entre sollozos. Su hija olía a shampoo de fresa y a esperanza, a esa vida que le habían arrancado y que ahora de alguna forma volvía a abrazarlo. «Estás tan grande, mi niña, tan hermosa», susurró él, enterrando el rostro en su cabello. «Perdóname por no estar. Tú no tuviste la culpa», respondió ella, con esa madurez dolorosa que solo los niños rotos adquieren. «Te estuve esperando todo este tiempo». A unos metros, Gabriela observaba la escena. Mantenía una distancia prudente. Sabía que aún no era bienvenida, pero algo dentro de ella necesitaba ver aquel reencuentro, como si al presenciarlo pudiera comenzar a sanar su propia alma. Alejandro la notó. Sus miradas se cruzaron por un segundo. No hubo palabras, solo un leve asentimiento de cabeza. Un gesto simple pero que contenía un mundo de emociones, rencor, redención y un inicio tímido de perdón. «¿Y ahora, papá? ¿A dónde vamos?», preguntó Valentina mirando con ilusión. Alejandro miró alrededor. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía nada, excepto a ella, y con eso bastaba para empezar. «Vamos a caminar, a buscar un parque como cuando eras chiquita. ¿Te acuerdas del de los girasoles?». Valentina asintió emocionada. «Sí, donde me llevabas a correr y luego comíamos esquites». «Ese mismo», dijo él sonriendo. El parque estaba igual, las bancas desgastadas, los árboles altos, los vendedores de helado con sus campanitas de bicicleta. Todo parecía haberlo estado esperando. Alejandro se sentó en la banca donde solía leerle cuentos a Valentina. Ella ahora ocupaba más espacio, ya no cabía en sus piernas como antes, pero se acomodó a su lado como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Y si hacemos como antes, papá?», preguntó. «¿Me lees un cuento?». Alejandro sacó un pequeño libro que Esteban le había entregado al salir de prisión. Era uno de los pocos objetos personales que había guardado durante todos esos años. Lo abrió, pero no leyó. Se quedó, mirando las páginas en silencio. «Papá, es que ya no me acuerdo cómo era mi voz de cuentos». Valentina le tomó la mano. «No importa.
A mí me gusta tu voz así como es. Alejandro rió, quebrado, y empezó a leer. Lento, con pausas, con tropiezos, pero con el corazón en cada palabra. A lo lejos Gabriela seguía observándolos desde una sombra. No sabía cómo acercarse ni si debía hacerlo. Se debatía entre su necesidad de reparar lo irreparable y el miedo de volver a ser rechazada. En su mano tenía una carta que había escrito la noche anterior. Una disculpa, un intento de explicar lo inexplicable, pero no se atrevía a entregarla. Entonces, sintió una voz a su lado. A veces basta con mirar en silencio, dijo el padre Luis, apareciendo como salido de la nada. ¿Usted también vino?, preguntó Gabriela sorprendida. Claro. He estado desde el principio, orando porque esto terminara con vida, no con sangre. Gabriela bajó la cabeza. ¿Cree que algún día me perdone? El padre la miró con ternura. No es una pregunta que debas hacerme a mí, pero si un padre puede perdonar a quien lo arrancó de su hija, entonces quizás tú también puedas perdonarte. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Yo fui parte de esa mentira, y aún no sé cómo vivir con eso. Empieza por estar aquí, por quedarte cerca, sin exigencias, sin esperar nada. A veces, solo la presencia humilde ya es un acto de amor. Horas después, mientras el sol se escondía entre los edificios, Alejandro y Valentina caminaron de regreso al centro, tomados de la mano. No tenían un destino claro, solo la certeza de que estar juntos ya era suficiente. ¿Podemos visitar a mamá?, preguntó Valentina de pronto. A su tumba. Quiero contarle que ya estás libre. Alejandro tragó saliva. Sentía que aún no estaba listo, pero su hija sí lo estaba. Claro que sí, hija. Iremos mañana. Y mientras caminaban entre las sombras doradas del atardecer, Alejandro comprendió que su vida no se había terminado tras esos muros. Había quedado en pausa. Ahora por fin volvía a reproducirse. El amanecer en la Ciudad de México llegó tibio, casi tímido. Una neblina suave envolvía los edificios, mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes. Alejandro Mendoza despertó temprano, aún con la sensación extraña de no estar rodeado por rejas ni cámaras de vigilancia. Dormía en una habitación prestada por el padre Luis, en una pequeña casa parroquial en Iztapalapa. Era modesta, pero después de 6 años de oscuridad, todo lo que tuviera una ventana y silencio era un lujo. Valentina dormía en la habitación contigua. Alejandro la había arropado la noche anterior con una frazada vieja de flores y la vio dormir como si, por fin, el mundo ya no la amenazara. Ella, su motor. Ella, su pequeña verdad andante. El día anterior había sido abrumador. La libertad sabía diferente a lo que había imaginado en sus noches solitarias de celda. No era un estallido de júbilo. Era más bien una sensación lenta, como un cuerpo entumecido que recién empieza a recobrar la sensibilidad. Y hoy tendrían una cita importante con el pasado, la tumba de Isabela. 1 hora más tarde, Alejandro y Valentina tomaban un microbús rumbo al Panteón El Rosario. En el camino, ella hablaba sin parar, del colegio, de los compañeros que la molestaban por no tener papá, de los dibujos que escondía en una caja secreta. Alejandro escuchaba cada palabra como si fueran diamantes, que para ella eran simples recuerdos. Para él eran capítulos perdidos de una historia que jamás debió haberse interrumpido. ¿Y tú qué le vas a decir a mamá, papá?,
preguntó Valentina, abrazando su muñeca Lupita. Alejandro la miró, pensativo. No lo sé, hija. Tal vez que la sigo amando, que lo intenté, que me dolió cada día no estar contigo, que ojalá me escuche desde donde esté. La niña asintió con la cabeza en silencio. Sabía que su papá estaba tan nervioso como ella. El cementerio se extendía como una ciudad dormida. Cruces, lápidas, flores secas. Silencio. Un silencio que pesaba más que el concreto. Gabriela los esperaba frente a la tumba. Estaba de pie, vestida de forma sencilla. No llevaba maquillaje ni joyas, solo un rosario en las manos. Al verla, Alejandro se tensó, pero Valentina, sin dudar, corrió hasta ella y la abrazó. Tía, ¿viniste también? Gabriela cerró los ojos con fuerza. Ese abrazo, esa inocencia, la partía por dentro. Claro que sí, mi amor. Tu mamá merece que estemos los tres. Alejandro se acercó lentamente. No dijo nada, solo se colocó frente a la lápida de mármol blanco, donde se leía Isabela Gutiérrez de Mendoza, 1989-2017. Te amaré en cada flor que florezca sin mí. La cita la había elegido él, en los días en que aún creía que nunca saldría de prisión. Se arrodilló frente a la tumba, acarició el borde con la yema de los dedos y suspiró. Isa, perdón por no haber llegado antes, perdón por no haberte protegido, pero aquí estoy, con nuestra hija, con tu hermana. Aquí estoy, entero pero marcado, destrozado pero con ganas de seguir. Valentina se sentó al borde de la lápida, sacó unos pétalos secos de girasol de su mochila y los acomodó cuidadosamente sobre la piedra. Te traje esto, mami. Me acuerdo que decías que los girasoles siempre buscan el sol, como tú. Gabriela no pudo más. Las lágrimas corrieron sin freno. Se agachó junto a Alejandro. Ella era lo mejor de todos nosotros, dijo temblando. Y yo fallé como hermana, como tía, como mujer. Quise proteger el honor de papá, pero enterré tu verdad con ella. Me duele tanto, Alejandro. Alejandro cerró los ojos. Sentía que esas palabras lo empujaban contra un abismo del que no estaba seguro de querer salir. Pero entonces, Valentina le tomó la mano. Pequeña, tibia, fuerte. ¿Podemos hacer una promesa los tres?, dijo ella con la seriedad de quien guarda los secretos del mundo. Que aunque mamá no esté, vamos a estar juntos. Que ya no vamos a separarnos más. Gabriela la miró sorprendida. ¿Juntos? ¿Cómo? Como familia. Aunque sea una rara, aunque duela, pero familia. Alejandro miró a su hija, luego a la tumba, y finalmente a Gabriela. En su interior, la rabia aún no se había extinguido, pero el amor por su hija era más fuerte que cualquier cicatriz. Prometido, dijo él con la voz rota, por ti, Isa, y por ti, Valentina. Gabriela asintió lentamente. No sabía si merecía estar incluida en esa promesa, pero aceptó el regalo que la niña les ofrecía, una segunda oportunidad. Esa tarde, los tres caminaron fuera del cementerio. No había música. No había fuegos artificiales, solo pasos tímidos sobre la tierra mojada, pero cada paso era una decisión de no seguir viviendo en el dolor, una decisión de empezar, aunque fuera desde cero. Los días siguientes a la visita al cementerio se convirtieron en una mezcla de silencios necesarios y pequeños gestos de reparación.
Alejandro aún dormía en la parroquia, y Gabriela, aunque mantenía su distancia, comenzó a aparecer con frecuencia. Llevaba comida caliente, ropa limpia para Valentina y a veces, sin decir palabra, se sentaba a esperarla a la salida del colegio. Parecía no saber cómo pedir perdón, pero su presencia constante era su forma silenciosa de hacerlo. Alejandro, por su parte, sentía una lucha interna que no podía evitar. Cada vez que veía a Gabriela, se le mezclaban el rencor y la compasión. Había noches en las que no podía dormir, repasando mentalmente cada momento en que fue llamado asesino por ella, cada palabra de desprecio, cada mirada de odio. Pero también había mañanas, como aquella en la que la encontró doblando cuidadosamente la ropa de Valentina, en las que algo en su pecho se ablandaba. La verdad era que ya no sabía si su alma quería venganza o paz. Una tarde, mientras el padre, Luis, preparaba el salón parroquial para una reunión comunitaria, Alejandro se acercó con un cuaderno viejo en las manos. «Padre, necesito preguntarle algo». El sacerdote lo recibió con una sonrisa y le ofreció asiento. «¿Cómo se deja de odiar?», preguntó Alejandro sin rodeos. El padre lo miró por unos segundos, en silencio, y luego respondió con la calma de quien ha vivido muchas guerras internas. «No se deja de odiar, se decide amar más. El odio nunca se va solo se debilita cuando elegimos amar a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de lo injusto, a pesar de que la otra persona no lo merezca». Alejandro bajó la mirada. «¿Y si aún duele? ¿Y si siento que estoy traicionando a Isabela al perdonarla?» «Hijo, perdonar no es olvidar lo que pasó. Es elegir que eso ya no controle lo que sigue. Y si Isabela pudiera hablarte hoy, ¿tú crees que querría que siguieras viviendo con el alma encarcelada?» Alejandro no respondió, pero sus ojos, cargados de agua, ya lo habían hecho. Valentina, por su parte, vivía cada día como un renacer. Sus notas en la escuela mejoraron, volvió a dibujar y comenzó a reír con más frecuencia. Sin embargo, su mayor alegría era simple: ir cada tarde al parque con su papá. «Hoy te toca empujarme más alto, ¿eh?», le decía entre risas. Hasta las nubes. Alejandro cumplía con gusto. Cada impulso, cada carcajada, lo conectaba con una parte de él que había estado dormida por años. No el hombre que fue encerrado, sino el padre que jamás dejó de existir en silencio. Gabriela los observaba desde lejos, casi siempre sentada en la misma banca, con un libro que nunca terminaba de leer. Estaba esperando algo, tal vez un gesto, tal vez una señal. Una tarde, Alejandro se acercó. Llevaba una bolsa de pan dulce y 2 cafés en vasos de unicel. «¿Te puedo acompañar?», preguntó sin preámbulos. Gabriela lo miró, sorprendida, asintió con un leve movimiento de cabeza. Él se sentó a su lado. Silencio. «No sé si alguna vez podré perdonarte del todo», dijo Alejandro sin mirarla, «pero estoy intentando que eso ya no me coma por dentro». Gabriela bajó la cabeza. «No espero tu perdón, Alejandro. Solo quiero estar cerca de Valentina. Ella me da una razón para seguir». Alejandro la miró por fin. Sus ojos ya no ardían de odio, ardían de tristeza y algo parecido a resignación. «Te lo diré claro. No eres su madre. No intentes reemplazar a Isabela. Pero si estás dispuesta a amarla de verdad, como parte de lo que queda de ella, entonces adelante. Pero sin mentiras, sin manipulación». Gabriela asintió, conteniendo las lágrimas. «No quiero reemplazar a nadie, solo quiero reconstruir lo que pueda».
Alejandro le tendió el café. Entonces, empecemos por aquí. Gabriela tomó el vaso. Brindaron sin palabras. Era un pacto tácito, inestable, frágil, pero era un comienzo. Esa misma noche, Alejandro regresó a la parroquia con Valentina dormida sobre sus hombros. Mientras la acomodaba en su colchón improvisado, le acarició el cabello. Te prometo, hija, que esta vez no voy a fallarte. Dejó un beso en su frente y salió al patio trasero. El cielo estaba limpio. Por primera vez en mucho tiempo se veían las estrellas. Isabela, si puedes verme, si puedes escucharme, ayúdame a criarla, a guiarla, a no dejar que el rencor me robe lo poco que aún tengo. Y en ese instante, sintió algo en su pecho. No era un milagro, no era una voz, era solo paz, una que por fin comenzaba a abrirse paso. Las puertas del pasado no siempre se cierran, pero a veces podemos aprender a vivir con ellas entreabiertas. La vida de Alejandro Mendoza, tras su liberación, no se convirtió en un cuento de hadas. No hubo aplausos, homenajes ni promesas cumplidas por parte del sistema judicial, pero cada día que amanecía sin rejas ni cadenas, era, en sí mismo, un pequeño milagro. Con la ayuda del padre Luis, Alejandro consiguió un trabajo temporal como cuidador de una pequeña escuela pública en Xochimilco. No era mucho: barrer patios, arreglar llaves que goteaban, pintar paredes viejas, pero le devolvía dignidad. Cada mañana, antes de comenzar, se detenía frente a un mural pintado por los niños. En el centro, había una figura de un árbol, con raíces fuertes y ramas abiertas, y justo al lado, un girasol enorme pintado con manos infantiles. Aquel girasol, sin que nadie lo supiera, era para él una señal silenciosa de que la vida le estaba dando permiso de seguir. Valentina lo acompañaba al trabajo en ocasiones, y se volvía la reina del patio. Corría con otros niños, inventaba juegos y hablaba de su papá como si fuera un superhéroe que había escapado de una cárcel de monstruos. La infancia, cuando encuentra amor, se regenera rápido. Pero en el corazón de Alejandro, aún vivía un miedo que no podía nombrar. ¿Qué preocupa tanto?, le preguntó el padre Luis una tarde mientras tomaban un café en el patio trasero de la parroquia. Alejandro se tomó un momento antes de responder. No sé si merezco todo esto. El sacerdote lo miró con dulzura. ¿Qué cosa? ¿Trabajar honradamente? ¿Ver a tu hija feliz? ¿Dormir tranquilo? Sí. Eso. Bajó la mirada. A veces me despierto con miedo, como si alguien fuera a venir y decir que todo fue un error, que tengo que volver a la celda, que fue solo un sueño. Padre, Luis apoyó una mano sobre su hombro. Eso es el trauma hablando, hijo, no el destino. Cuando uno ha vivido tanto tiempo dentro de una pesadilla, la felicidad parece sospechosa. Alejandro lo miró, con los ojos cansados. ¿Y si no puedo volver a confiar nunca? ¿Y si me convierto en un hombre amargado, incapaz de volver a amar? El padre le sonrió con paciencia. Entonces ama aunque duela, aunque no sepas cómo, aunque al principio lo hagas mal. El amor no se trata de estar listo, se trata de estar dispuesto. Un día, Gabriela fue a buscar a Valentina a la escuela. Alejandro, desde lejos, observó cómo la niña corría a sus brazos. Aquella imagen lo conmovía y lo atormentaba. Parte de él aún quería castigarla por cada palabra cruel, por cada mirada acusadora que le lanzó en el pasado. Pero otra parte, más silenciosa y cada vez más presente, comenzaba a verla con otros ojos.
no como la mujer que lo condenó, sino como la mujer que también fue víctima del odio de don Carlos. Esa noche, Valentina le preguntó mientras cenaban en la parroquia: ¿tú crees que la tía Gabriela también sufrió? Alejandro se detuvo con el tenedor a medio camino. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces la veo triste, y cuando le hablo de mamá, se le llenan los ojos de agua, como tú. Alejandro suspiró. Sí, hija, creo que todos sufrimos, pero cada quien lo hace a su manera. Valentina pensó unos segundos. Entonces, ¿ya podemos invitarla a cenar con nosotros? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Aquí? ¿En la parroquia? Sí, le podemos hacer sopa de letras. ¿Le gusta? Alejandro no supo qué responder, pero en el fondo sabía que aquel gesto, tan simple, era el tipo de decisión que podía marcar una diferencia real. 3 días después, Gabriela llegó con una bolsa de pan dulce y un jitomate en la mano. «Es para la sopa», dijo incómoda. Alejandro la miró con una mezcla de incomodidad y ternura. Le cedió el paso sin decir nada. Cenaron juntos, en silencio. Valentina hablaba de la escuela, de los girasoles, de su nuevo cuaderno de dibujo. Gabriela la escuchaba como si cada palabra le limpiara una herida. Alejandro servía sopa sin mirar a nadie directamente. Pero en el fondo, su alma ya no estaba tan endurecida. En un momento Gabriela se atrevió a romper el hielo. ¿Tú crees que ella nos ve?, preguntó refiriéndose a Isabela. Alejandro no respondió de inmediato. Miró el cielo por la ventana. A veces siento que sí, otras solo la extraño. Gabriela bajó la mirada. Yo también. Valentina los miró a ambos. Luego sonrió. Sí, mamá nos ve, seguro está feliz, porque ya no estamos peleando. Alejandro y Gabriela se miraron. No eran una familia convencional. Eran los escombros de una historia que casi termina en tragedia. Pero en medio de ese caos, una niña les recordaba que aún podían reconstruirse. Esa noche, Alejandro se sentó solo en el jardín de la parroquia. El aire olía a tierra húmeda. Cerró los ojos y recordó la voz de Isabela, suave como siempre. No dejes que la mentira gane. Ya no lo estaba haciendo. La verdad había triunfado, pero ahora tenía un nuevo desafío: aprender a vivir sin miedo de ser feliz. La vida tiene una manera misteriosa de seguir adelante, incluso después de haber tocado fondo. Y aunque las cicatrices siguen presentes, hay días en que el dolor se transforma en aprendizaje y el pasado en una sombra que ya no asusta tanto. Así eran ahora los días de Alejandro Mendoza, simples pero significativos. Había pasado un mes desde su liberación. Cada jornada comenzaba con el aroma del pan dulce que Gabriela traía al amanecer, con Valentina ya vestida para la escuela, hablando sin parar sobre sus sueños y tareas. La parroquia seguía siendo su refugio, pero también se estaba convirtiendo en un verdadero hogar, al menos mientras no encontraran un lugar propio. Sin embargo, en medio de la aparente calma, Alejandro cargaba algo que nadie veía: un silencio, no resuelto, no sobre su inocencia, ni sobre su sufrimiento, sino sobre una verdad que jamás había contado a nadie. Una noche, mientras Valentina dormía y Gabriela lavaba los platos en la pequeña cocina de la parroquia, Alejandro se acercó con pasos lentos. Tenía el rostro serio y una tensión en los hombros que ella reconocía de inmediato. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Gabriela lo miró, dejando el trapo a un lado. Algo en su voz la inquietó. «Dime». Él se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas.
Hay algo que nunca dije, porque pensé que me llevaría a la tumba, pero ya no quiero cargarlo más. Gabriela sintió un escalofrío. Guardó silencio, preparándose para lo peor. La noche que Isabela murió, comenzó Alejandro. Yo no solo encontré su cuerpo, también vi algo más. ¿Qué viste? Vi a tu padre, parado frente a ella, con el arma aún en la mano. Gabriela palideció. ¿Qué estás diciendo? Él no me vio. Yo venía entrando por la parte trasera de la casa. Escuché la discusión, los gritos y luego el disparo. Corrí hacia la sala y ahí estaban Isabela en el suelo y don Carlos con la pistola. Me miró, soltó el arma y me dijo: haz lo correcto si la amas. Luego se fue. Caminó tranquilamente hacia la oficina. Llamó a la policía y me dejó ahí, como si todo estuviera planeado. Gabriela se cubrió la boca. Su cuerpo temblaba. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque nadie me habría creído. Y porque, en el fondo, tenía miedo de que Valentina creciera con el odio hacia su abuelo. Pero ahora, sabiendo todo lo que tú también descubriste, ya no puedo callarlo más. Gabriela rompió en llanto. El peso de la verdad la aplastaba. Mi papá mató a mi hermana. Alejandro bajó la cabeza y me usó para limpiar su nombre, para proteger sus negocios, para enterrar el escándalo. Hubo un silencio doloroso, largo, casi insoportable. Gabriela se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando la noche. Luego, giró lentamente hacia Alejandro. Gracias por decírmelo. Yo también tenía miedo de la verdad, pero ahora sé que Isabela merece justicia completa, incluso si ya no está aquí para verla. Alejandro la miró fijamente. No quiero venganza, Gabriela, ya no, pero necesitaba que lo supieras. No por mí, por ella y por Valentina. Gabriela asintió secándose las lágrimas. ¿Crees que deberíamos contarle? Cuando sea mayor, cuando pueda entender. Por ahora necesita vivir, ser feliz. No cargar con la oscuridad que nosotros llevamos. A la mañana siguiente, Gabriela se presentó en la fiscalía con Esteban Robles, el abogado. Entregó una nueva declaración, donde incluía la confesión de Alejandro como testigo presencial. Aunque don Carlos ya no estaba vivo, su legado de corrupción sí lo estaba, y esa declaración encendió una nueva investigación contra varios nombres vinculados a su red. Jueces, notarios, políticos, todos los que durante años habían escondido la verdad. La historia de Alejandro empezó a circular nuevamente en las redes. Esta vez no como el jardinero asesino, sino como el hombre que fue condenado por amar demasiado y sobrevivió para contarlo. El caso se volvió símbolo de lucha contra la injusticia, y en un giro inesperado, Alejandro fue invitado por una organización civil para contar su historia en escuelas y comunidades. La primera vez que se paró frente a un grupo de jóvenes, con micrófono en mano, sintió que las piernas le fallaban, pero luego miró a Valentina, sentada en primera fila con sus grandes ojos brillantes, y supo exactamente qué decir. Mi nombre es Alejandro Mendoza, y esta es la historia de cómo el silencio casi me mató, pero también de cómo el amor me devolvió la vida. Esa noche de regreso a la parroquia, Valentina lo abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, papá. Alejandro la levantó en brazos. ¿Sabes? Yo también estoy empezando a sentirme orgulloso de mí. Y mientras caminaban,
juntos bajo las estrellas, Alejandro entendió algo por fin. Romper el silencio era la única manera de cerrar realmente las heridas. Pasaron 3 años desde aquella mañana en que Alejandro Mendoza volvió a respirar el aire como un hombre libre. 3 años en los que el dolor se transformó en propósito. 3 años en los que la mentira que casi lo destruyó se volvió la razón por la que muchas otras injusticias salieron a la luz. La historia de Alejandro recorrió todo México, no como una tragedia, sino como una advertencia y una esperanza. Las comunidades más humildes lo recibían como un héroe discreto, no por lo que había hecho, sino por lo que había soportado. Era el reflejo vivo de que aún en un sistema podrido la verdad podía sobrevivir, si alguien tenía el valor de sostenerla. Pero Alejandro nunca buscó fama. Su vida seguía siendo sencilla. Ahora trabajaba en un vivero comunitario en Milpa Alta, rodeado de tierras, raíces y girasoles. Girasoles, siempre girasoles, como los que plantaba con Isabela, como los que su hija amaba, como los que lo acompañaron cuando no tenía más que su fe destruida y el recuerdo de un amor imposible. Valentina tenía ahora 9 años, curiosa, creativa y con una dulzura que derretía asfalto. Solía decir que su papá era el hombre que venció a los monstruos con el corazón roto. Alejandro solo reía. Ella no sabía cuán cierto era. Gabriela, por su parte, se había convertido en algo que jamás imaginó ser: humilde. Ya no llevaba joyas, ni un carro de lujo. Se dedicaba a un pequeño proyecto social de alfabetización para mujeres en situación de calle. Nunca volvió a ocupar cargos políticos, pero nunca dejó de ser parte de la vida de Valentina. Y aunque Alejandro aún luchaba contra os fantasmas da memoria, como tempo, aprendeu a perdoar con más amor do que palabras. En el aniversario de la muerte de Isabela, Alejandro decidió hacer algo diferente. Por primera vez abrió las puertas de su corazón al futuro. Organizó una pequeña ceremonia en el vivero, junto a las personas que lo habían acompañado en su renacer. El padre Luis bendijo la tierra, Gabriela preparó pan de elote y Valentina leyó una carta. Subió a una cajita de madera para poder alcanzar el micrófono y, con voz temblorosa pero decidida, comenzó: Mami, no me acuerdo de tu voz, pero sí de cómo me hacías sentir. Sé que cuidaste de mí desde el cielo y que ayudaste a que papá no se rindiera. Hoy estamos bien, y cada flor que papá siembra es como si tú también florecieras otra vez. Te prometo que nunca voy a dejar que olviden tu historia, porque tú fuiste la semilla de todo esto. Alejandro no pudo contener las lágrimas, no solo por las palabras, sino por ver a su hija convertida en su fuerza, por saber que, a pesar de todo, había cumplido a medias la promesa que hizo junto a la tumba de Isabela: cuidar de Valentina, darle un hogar, no dejar que la mentira la devorara. Después de la lectura, cada persona del pueblo recibió una macetita con un girasol. Era el símbolo del evento, pero también una promesa silenciosa: la verdad florece, tarde o temprano. Esa noche, Alejandro se sentó frente a la pequeña tumba blanca de Isabela, adornada con flores nuevas. No fue con tristeza, fue con gratitud. Isa, te fallé de muchas maneras, pero aquí estamos, sobrevivimos. Tu hermana, tu hija y yo estamos reconstruyendo con las piezas que nos dejaste. Gracias por no soltarme, ni siquiera desde el cielo. Dejó una carta doblada entre los girasoles. Era la primera que escribía para ella desde que salió de prisión. No decía mucho, solo esto: te sigo amando, pero ya no con dolor, ahora con paz.
En el camino de Minasento sin regreso, Valentina caminaba tomada de la mano de Gabriela y Alejandro. Bajo un cielo lleno de estrellas miró hacia arriba y preguntó: ¿Creen que mamá nos está viendo? Alejandro miró el cielo. Gabriela también. Yo creo que sí, respondió él. Pero más que vernos, creo que vive en nosotros. Valentina sonrió. Entonces estamos completos. Y en ese momento Alejandro supo que a pesar de todo, había vencido. No por haber salido de la prisión, no por haber sido declarado inocente, sino porque había elegido vivir sin odio. Había elegido criar a su hija con amor. Había elegido perdonar lo imperdonable. Y sobre todo, había elegido seguir adelante, porque la vida no se trata de borrar lo que pasó. Se trata de florecer, incluso entre ruinas.